Cuando se habla del sombrero pintado, viene a la mente el trabajo de cientos de artesanos que desde la humildad de sus hogares han estado desde hace siglos trabajando las artes del sombrero pintado, herencia artesanal que seguramente viene desde los primeros pobladores de estas tierras, nuestros antepasados indígenas. En el caso particular de la pintada, cada artesano al que se le pregunta aprendió las artes de un papá o de un abuelo, herencia que les legaron y que muchos en su humildad consideraban era lo mejor que les podían enseñar, ya que con este conocimiento se habían ganado la vida. Con el pasar de los años, esta tarea de gente humilde en su mayoría es reconocido como patrimonio de la humanidad, un legado que con mucho amor, generación tras generación, han heredado sus hijos. Les presentamos una de tantas y tantos herederos del sombrero pintado. María Catalina Rodríguez nació en Piedras Gordas de la Pintada, pero a su corta edad la llevaron a vivir al poblado de Orarí. Allí creció y, luego de casarse, se estableció en el barrio de San Martín en La Pintada Cabecera y por 60 años ha sido artesana del sombrero pintado. Aprendió a tejer crinejas cuando apenas tenía 6 años. Su madre le dijo que tenía que aprender porque ella no estaría allí para toda la vida. Yo nací me adaptaron en Piedras Gordas, pero yo me viví en lugar Orarí. En Orarí yo viví. De ahí en Orarí mi mamá me enseñó ya a los 6 años, ustedes tienen que aprender a tejer, porque yo no sé si yo me pueda mañana o pasado me muero y no tienen cómo defenderse. Bueno, yo aprendí a hacer los peseteros que dio, eran de junco, de bellota, 7, 8 y 9 y 10. Fue el último sombrero que nosotros aprendimos a tejer. Para ella no fue fácil aprender a tejer crinejas, engirar y hacer sombrero, pero lo que bien se aprende nunca se olvida y pasó de hacer en aquel entonces los llamados peseteros que vendían a 25 centavos a un 10 o sombrero de 10 vueltas. Algo que a mí me costó, ¿no? Porque mi mamá se sentaba conmigo. Tienes que pasar la bellota así, la bellota acá, el junco acá y así. Tienes que aprender a ingerir. Uno ingería el junco por debajo del otro. No como la bellota que uno la ingiere hacia los lados. Y eso ella me enseñó. Dice, bueno, yo comencé a tejer. Nos tejíamos 2 sombreros. Me tejía 2 sombreros peseteros en el día. Me atareaba. Y después ya yo fui a la escuela. Nada más estuve hasta 6º grado. Y bueno, de ahí enseñamos a tejer sombreros, ya me comenzó a hacer los cinqueños, cómo se hace una plantilla, cómo se cose, cómo se tuerce una pita, y todo eso ella me enseñó. Y ya sé los tarcos de los sombreros, y ya empeñé a añadir la crineja. A sus 75 años, María Catalina aún teje y cose sombreros. Y no solo eso, hace también artesanías de fibras como recordatorios, carteritas y otros accesorios. Igual que su madre le dijo a ella, le señaló a sus hijos: aprendan a hacer sombreros, pues esa es la herencia que les puedo dar. Y de hecho, aunque cada uno de sus hijos siguió un camino distinto, todos saben tejer crinejas e incluso le ha transmitido a otros sus conocimientos. Hacer puro sombrero. Y todavía yo tejo sombreros. Yo me pongo así un 7, lo que sea, yo los hago. A veces duro 2 semanas porque el tiempo a veces yo tengo que hacerme otras cosas. Con calma yo lo voy haciendo. No me voy a tarear tampoco, pero los hago. Con los cinqueños que son más rápidos. Los 6 son más rápidos. La huerta de 5 huertas, de 6 huertas, 7 huertas, 8 huertas, 9 huertas y 10 huertas. El último sombrero que yo hice de tarco encontrado, que fueron de 10 huertas, que son 2 tarquitos que van encontrados, los 2. Entonces, todo eso yo aprendí a tejer. Los hijos nada más aprendieron a tejer, me tejían las crinejas, sí tejían crinejas, entonces yo cosía los sombreros. Y los sombreritos pequeñitos que uno hacía. Ellos todos allá también, entonces aprendieron a hacer ese modelo del sombrerito parado. Ellos todos saben hacer eso. Hacer los monederos
de estos, de Crineja, que yo los hago y hago de los otros también. Como buena artesana, ella se dedicó a hacer sombreros para su subsistencia y por muchos años salía a vender sombreros. La pandemia mermó sus actividades, pero si hace falta, teje y vende sombreros para comprarse sus cositas. Eso a veces yo vivo, porque yo vendo eso, yo tengo como para sustento, ¿no? No sea cantidad, pero sí se vende. Porque el tiempo de la pandemia yo vendía en los machetazos. Yo vendía hasta 300, 400 dólares de mercancía. Pero desde que cayó la pandemia más nunca he vendido allá para allá. Pero he tenido contacto con las personas, me llaman, yo necesito tantos sombreritos, necesito esto, necesito lo otro, necesito los sombreros grandes y así. Tienen que darme tiempo, les digo. Doña María Catalina considera que el valor que hoy se le da al sombrero es importante. Por eso sigue enseñando a todo aquel que tenga interés en aprender, pues asegura que es una tradición que debe seguir a través de las generaciones, tal como ella aprendió de su madre y su madre de los abuelos. Yo les dije que aprendieran a tejer, porque uno no sabe en la vida si uno consigue trabajo, si tienen trabajo, no estudian todo. Y con eso pueden hacer un sombrerito o algo, se ganan, ¿no? Pero lo único que no aprecian es a coserlo. Pero de tejer, lo saben tejer. Y sí les costó para aprender. Lo único que ellos tejían, pero no ingerían. Y yo les ingería la crineja. Digo, tienen que aprender a ingerir la crineja. Pero aprendieron a ingerir la crineja. Yo los enseñé a todos. Bueno, yo eso porque yo he ido a muchas ferias. Ya salgo menos a ferias. Pero esta feria de la pintada, todos los años yo voy, porque yo presento todas las artesanías que yo hago, los sombreros que hago. Y me gusta, pues me gusta tejer. Yo le enseñé a ella, porque ella llegó, ella no sabe hacer nada. Y yo le dije, aprende cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Lo único que ella no aprendió es a coser. Tejer sí, pero no aprendió a coser. Ni hacer una plantilla todavía. La voy a enseñar a hacer esto. Porque yo le digo, esa es una cosa que tú te puedes defender más tarde. Porque el sombrero da. Y lo que es de recordatorio da. Pero si usted no se dedica a eso, ¿qué ingreso tiene? Nada. Ella sabe hacer otras cosas también. Yo nietos sí tengo, pero los nietos sí no han aprendido ninguno. Ellos todos se fueron, ellos no vivieron conmigo, ¿no? Así que ellos viven por allá lejos. Yo metí un grupo de 10, nos dieron 10, porque eso fue alrededor todo de la pintada. Varios nos dieron 10 personas, 10 ya muchachas de adultos, pues ya 15 años, 18 años. Pero un día me topo a una y me dice, ay, mire, que a mí se me olvida. ¿Cómo se te va a olvidar eso, tejer? Sí, eso nunca se olvida, lo que uno aprende no se le olvida. Digo, yo la edad que yo tengo, a mí no se me olvida todo lo que yo aprendí y todo lo que mi madre me enseñó. Y le agradezco a ella donde ella esté, que por ella yo tengo cómo defender. Esta artesana del sombrero envió un mensaje a la juventud pintadeña. No, yo a la juventud les digo, aprendan a tejer, porque esa es la tradición del sombrero pintado. Aquí, ahora mismo es el sombrero pintado en la pintada, porque aquí es donde más la gente viene a buscar sombrero, a la pintada. Y yo les digo, aprendan a tejer, porque eso más tarde, el que no estudió, aunque sea saben tejer, hacer un sombrero para ellos mismos o para venderlo, ¿no? Yo le doy mucho a los, antes de andar en la calle en malas cosas, mejor aprendan a hacer algo en su casa, a tejer. Doña María es solo un ejemplo de muchos de esos abuelos que generación tras generación han enseñado a sus hijos las artes del sombrero pintado, artes que esas mismas generaciones han ido conservando, perfeccionando y que hoy día son reconocidos a nivel nacional e internacional como una joya artesanal. Gracias a todos esos artesanos por este especial legado de amor. Para Noticias Mi Favorita, Edilza González Roca.